iniciar la grabación. Bueno, entonces habíamos llegado, habíamos visto Doppler no relativista y lo comparamos con el Doppler relativista, que no son la misma cosa. Bueno, en principio también porque en el no relativista hay un medio más, que es el aire, que participa del problema, y en el no relativista no, porque ya dijimos, las ondas no necesitan ningún medio para propagarse. Entonces, claro, el no relativista hace una distinción entre si lo que se moviera la fuente o lo que se moviera el observador. O sea, da distinto en el caso no relativista si la fuente se acerca al observador a que si el observador se acerca a la fuente, por ejemplo. En el relativista no da distinto, da lo mismo. Pese a todo, a que las cosas no son iguales, porque como ya dije, en uno participa un medio más, que es el aire, ¿no? Es decir, ¿en qué se nota eso? Y eso se nota en que, bueno, el sonido viaja por el aire. Si de repente el aire viene hacia mí, moviéndose, porque hay una corriente de aire y el aire se acerca hacia mí, si yo mido la velocidad del sonido, no voy a medir 340 metros sobre segundo. Voy a medir 340 metros sobre segundo más la velocidad del aire. Eso está implícito en la demostración que yo hice. Pero en el caso de la luz, qué sé yo, si el vacío se acerca hacia mí, si es que tiene sentido hablar de eso, ¿no? No tiene ningún sentido eso. Pero supongamos que el vacío se acerca hacia mí, yo no voy a medir c más la velocidad con la que se acerca el vacío. Las ondas viajan en el vacío, ¿no? Así como el sonido, las ondas de sonido viajan en el aire. Pero en el caso de la luz, digo, bueno, las ondas viajan en el vacío. Supongamos que yo diga una frase media sin sentido. Si el vacío se acerca hacia mí, entonces la velocidad que yo voy a medir de la luz va a ser 300.000 kilómetros sobre segundo más la velocidad con la que se viene acercando el vacío. No, eso no. Pese a que entonces en esos términos la comparación de los dos efectos Doppler no tiene mucho sentido hacer, porque son cosas distintas. Hay un límite no relativista. Cuando uno agarra la fórmula relativista y baja la velocidad, encuentra otra vez la fórmula del caso no relativista. Encuentra una de las fórmulas. Bueno, el tema era que, bueno, revisen lo que dimos porque si no estoy como hablando en el aire, ¿no? En realidad, para el caso no relativista, fuente móvil, observador quieto, y es lo mismo que fuente quieta, observador móvil, cuando las velocidades son bajas. Bueno, revisen otra vez eso que estuvimos hablando. Básicamente lo que hay que entender de todo esto un poco es ver cómo se hizo, bueno, cómo se llega a la deducción. Eso nadie va a tomar una deducción en la clase. Pero entender este concepto, decir, bueno, en el caso relativista está bueno que no me dé distinción entre si lo que se mueve es la fuente que viaja hacia el observador o es el observador el que viaja hacia la fuente. Porque si así es, sonamos. Quiere decir que hay un experimento que me permite encontrar qué es lo que se mueve. Pero no tiene sentido hablar de que esto es lo que se mueve. Porque cuando uno dice eso, siempre está diciendo se mueve respecto de qué. O sea, la velocidad es un concepto relativo. No debería poder distinguirse si es la fuente que se viene contra mí
o soy yo el que se va contra la fuente. Y el caso relativista reproduce bien ese hecho. El cambio en la frecuencia, si es la fuente la que se acerca a mí o soy yo el que se acerca a la fuente, el cambio en la frecuencia es el mismo. La expresión es la misma. En el caso no relativista no lo es. Bueno, eso es lo que hay que de alguna manera acordarse de todo esto. Y eso es una mera consecuencia de lo que son las transformaciones de Lorentz. Bueno, ¿qué viene ahora? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la masa. Ya entramos en la parte dinámica, ¿no? Cuando aparece la masa, aparecen las fuerzas, aparece la dinámica. Voy a correr esto por acá. Aparece la dinámica. O sea, ya entraríamos en la parte de la dinámica. Lo primero que quiero notar es esto. Supongamos una cosa muy sencilla. Una masa de 1 kilogramo sometida a una fuerza de 100 newton. Si uno hace la cuenta, si no me equivoco en la cuenta, después de 40 días, esa masa va a alcanzar una velocidad de 345.000 kilómetros sobre segundo. Más grande que C, ¿no? O sea, si uno dice, bueno, todavía acá la ley de Newton, F es igual a M por A, sigue valiendo. Entonces acá está el problema, ¿no? Si uno considera que la masa no cambia con la velocidad, puede pasar esto. Ahora, si la masa cambiase con la velocidad, por ejemplo, si la masa se fuera a infinito cuando la velocidad se hace grande, cuando la velocidad se hace grande significa parecida a C, porque más allá de C no puede pasar. O sea, aquí la C es el infinito. O sea, cuando la velocidad tiende a C, la masa debería tender a infinito. Si eso se hace, si eso pasa, bueno, se arregla este problema. Nunca voy a poder alcanzar una velocidad que supere la de la luz. Ahora vamos a ver cómo la masa cambia con la velocidad o debe cambiar con la velocidad. Pero esto es una primera cosa que uno puede darse cuenta sin necesidad de saber nada de relatividad. Hay un problema, ¿no? Si la aceleración es la fuerza sobre la masa y la fuerza es constante, la aceleración va a ser constante. A medida que pase el tiempo, la velocidad cada vez va a ser más grande. Y hasta que no supere C no pasa nada, pero cuando supere C, ya sabemos que la nueva mecánica, la mecánica de Einstein, que Einstein fue práctico, dijo, esto que yo digo vale para la luz y también para la mecánica. O sea, en la nueva mecánica no se puede superar la velocidad de la luz. Está bien, uno puede decir lo que se le antoje en la vida. Lo que pasa es que él no solamente lo dijo, todo esto fue corroborado a través de muchos años, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de deducir. Hay más de una manera de hacer esto, de deducir lo que voy a deducir ahora. Hay más de una manera. Yo lo hice de la forma más sencilla. Hay gente que lo hace de una manera más complicada. Yo lo hice de una forma más sencilla. Porque en realidad lo que uno llama deducción no es tal cosa, ¿no? No es tal cosa, en el sentido de las deducciones son de matemática, ¿no? De la matemática. Acá uno
puede postular algo, postular, bueno, que la masa vale tanto, y bueno, y ya está. Después el experimento se encargará de decir si estoy en lo correcto o no. Si estoy en lo correcto, es aceptado el postulado. Hasta nuevo aviso, hasta que alguien haga, no sé, un experimento más refinado y vea que en realidad no es la fórmula que yo puse, es otra, bueno. Pero nosotros vamos a dar alguna especie de como demostración de cómo cambia la masa. Pero vuelvo a repetir, alguien podría haber dicho, y yo la demostración la hice para mí, ¿viste? Yo hice una demostración para mí. Saco la fórmula y después digo, postulado, la masa cuando se mueve es la masa reposo multiplicada por algo, por ejemplo. Y bueno, después hacer 1.000.000 de experimentos para corroborar mi postulado. No hay ningún problema. Pero nosotros vamos a ver de dónde un poco sale esta idea de cómo va a cambiar la masa con la velocidad. Bueno, voy a recordar primero cómo se transformaba. Esto también ya lo vimos, lo habíamos visto. Cómo se transformaban las velocidades. O sea, lo que se llamaba la nueva ley de adición de velocidades. Está en una de las clases que dimos, ¿no? Esto era, no sé, si B', lo recuerdo, así muy al pasar. Si B', no sé, yo tengo un tren y el tren, supongamos que sea el sistema S'. Y Pedrito va arriba del tren. Y Pedrito respecto del pasajero corre, es un chico que corre por el tren con esta velocidad. Y esto que está acá es la velocidad que tiene el tren para el tipo para el guarda que está en la plataforma, por ejemplo, o para el jefe de la estación que está en la plataforma. Entonces el jefe de la estación ve que el chico tiene la velocidad esta más la velocidad del tren, si es que no vale la relatividad, si vale la transformación de Galileo. Pero cuando vale la relatividad, la fórmula no era exactamente eso, sino que había que dividir por esto, ¿no? Esa es la velocidad en X. La velocidad en Y, parecida, en la velocidad en Y no se adicionaba la velocidad del tren, porque el tren se movía, S' se mueve siempre en toda esta relatividad que nosotros estamos hablando. Dijimos que S' se mueve con su eje X' paralelo al eje X. Pero eso es muy restrictivo, pero hacerlo más general no agrega más física. No agrega más física para lo que nosotros necesitamos. O sea que nosotros nos vamos a quedar siempre en esa situación como restrictiva. Entonces Bx calculada desde abajo es Bx calculada desde arriba más la velocidad de S'. Bi calculada desde abajo es Bi calculada desde arriba. Bueno, dividió esto. En el caso anterior también era dividido ese término. Y Bz es la velocidad desde arriba dividido este término. Donde fíjense que en los términos de acá abajo aparece siempre Bx', ¿no? Acá no aparece Bi', aparece otra vez Bx'. Bueno, y acá en estos dos casos aparece inclusive el gamma, que era 1 sobre la raíz de 1 menos b sobre c todo al cuadrado. Eso. Bueno, estas son las leyes de transformación de la velocidad y lo pueden buscar en lo que ya vimos. Nosotros vamos a usar esto para deducir lo de ahora. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a la siguiente hojita. Vamos a suponer otra vez, como siempre, el sistema S y el sistema S', donde el S', como dije antes, se mueve respecto del S de tal forma que sus ejes X sean paralelos siempre.
Y obviamente el sistema S' se mueve con esta velocidad constante. Entonces lo que se ve acá es un... Yo lo pensé así, vuelvo a repetir, hay más de una forma de pensar esto. Lo que se ve acá es, por ejemplo, un bloque de madera que está quieto respecto al observador de S'. Y alguien del sistema S' arroja un balazo contra el bloque de madera. La bala tiene velocidad solamente en I. Esa velocidad es B' sub I. Esta B' indica que esa velocidad está medida por el observador de S'. Bueno, el tema es así: lo que penetra la bala en el bloque de madera, en este caso la bala se incrustó y se frenó acá. Obviamente el sistema S' sigue caminando con esta velocidad, entonces todo el bloque con quien disparó la bala ahora va a estar acá para el tipo de S, ¿no? Cambió de posición, antes estaba acá, como S' se mueve, el bloque fue a parar acá. Lo que penetra la bala depende de su cantidad de movimiento, en este caso en Y. Eso es, digamos, de la mecánica. Lo que entró la bala al bloque depende de su cantidad de movimiento. Porque, bueno, el bloque le hace fuerza y la variación de la cantidad de movimiento depende de la fuerza que le hace el bloque. Y esa variación de cantidad de movimiento es justamente la fuerza. Así que si arranco con mucha cantidad de movimiento, bueno, voy a entrar más porque la resistencia de la madera le va a ir quitando cantidad de movimiento y voy a llegar hasta acá abajo. Si la disparé con menos velocidad y voy a entrar poquito. El asunto que lo que entra la bala en el bloque, supongamos que sea una distancia D, medida desde acá arriba. Esta distancia vertical, que es la que entra la bala en el bloque, vale lo mismo tanto para el observador de S como para el observador de S'. ¿Por qué? Si me dijeron que la distancia cambiaba. No, lo único que cambia cuando un sistema se mueve respecto de otro es la distancia en la dirección del movimiento. Esa era la contracción de Lorentz Fitzgerald. Pero una distancia que es perpendicular al movimiento no se altera. No se altera. Uno eso lo puede comprobar haciendo las transformaciones de Lorentz, ¿eh? O sea, poniendo dos puntos acá. Por ejemplo, bueno, vamos acá, mejor. Poniendo la distancia entre este punto y este punto, poniendo este punto y este punto, y transformando estos dos puntos al sistema de acá abajo, y viendo que la distancia es este menos este, bueno, haciendo la cuenta y ver que es lo mismo del sistema de acá abajo a lo que me da el sistema de acá arriba. Bueno, claro, como la distancia que penetró es la misma, la cantidad de movimiento que ve el observador de S' tiene que ser la que ve el observador de S. ¿Por qué? Y porque dijimos que lo que penetra es proporcional a la cantidad de movimiento. Entonces, el observador de S' vio que penetró 10 centímetros. Entonces, hace una cuenta y me da que la cantidad de movimiento vale 60.
Y bueno, el observador DS también vio que penetró 10 centímetros, entonces su cantidad de movimiento también tiene que ser 60. O sea, eso es lo que estoy usando en este problema. Vuelvo a repetir, hay libros que lo hacen de una manera un poco más sofisticada, analizando un choque elástico de dos masas que vienen, cómo ese choque se ve desde S y desde S'. Eso es mucho más largo y yo elegí una manera más corta. Lo que yo comenté está en un viejo libro, que es el libro de, no me acuerdo el título, pero es el libro de Kaplan, de física moderna, me parece que se llama así, física moderna de Kaplan. Ahí está esa cuenta donde él analiza cómo es, dice, la cantidad de movimiento vista desde un sistema S es la misma que la que vista de un sistema S' antes y después del choque. Bueno, hace unas cuentas ahí. Como que postula, ¿no? Como que postula que las cantidades de movimientos son iguales, digamos. Entonces todo debe acomodarse para que eso pase. Bueno, aquí yo la cantidad de movimiento, en realidad hablo de la variación de cantidad de movimiento y la ligo directamente con D, y entonces digo que las variaciones son iguales porque D es el mismo visto desde S' que visto desde S. Ahora, el tema es así, desde S', el observador de S' dice la cantidad de movimiento es masa por velocidad. Nada más que la velocidad que veo yo, dice el tipo, ¿no? La V' en I. Y el observador de S dice la cantidad de movimiento es masa por velocidad, nada más que V es la que veo yo, VI. Pero VI y VI' están relacionadas, por lo que dimos recién. Vuelvo la hojita para atrás. VI está relacionada con VI' por esta fórmula, ¿no? Entonces yo digo, bueno, acá la pongo que me queda entonces que en vez de VI' voy a poner VI' sobre el gamma. ¿Por qué? Bueno, porque no hay, vuelvo atrás, lo que tenía que decir, no lo dije, no está el ¿cómo se llama? La bala no tiene velocidad en X', tiene solamente velocidad en Y', o sea, este término se hace cero, ¿no? Esto se hace cero, porque el Vx de la bala no existe el V'. Para los observadores de S', la bala tiene solamente velocidad en la dirección vertical. O sea, este V'X es cero, todo esto se hace cero, así que me queda que VI es VI' sobre gamma. Que es lo que puse acá. Ahora, con lo que dije antes, bueno, como D es D', estos P's tienen que ser iguales. Estos P's tienen que ser iguales. Pero poner esta igualdad implica que esto sea igual que esto. Y acá estamos medio fritos, ¿no? Porque MV' es MV' sobre gamma. ¿Cómo es el asunto? Quiere decir que gamma, eso vale si gamma es 1. Pero si gamma no es 1, no vale eso, ¿no? Es lo que yo metí acá. MV' es MV' sobre gamma. Esto es absurdo. Solo vale eso si gamma vale 1. O sea, a muy bajas velocidades, ¿no? A muy bajas velocidades dijimos que gamma vale 1. Porque 1 sobre la raíz de 1 es 1. Pero a velocidades cualquiera, menos cercanas a la luz, eso no es cierto. Y gamma pues es un número enorme. Que puede tender al infinito, ¿no? Cuando la velocidad de S'
se acerca a la velocidad de la luz, el gamma tiende a infinito. O sea, que esta fórmula no es válida. ¿Cómo la podría arreglar yo para mantener constante, perdón, volví para atrás, para imponer esto? Para imponer que se mantengan fijas las cantidades de movimiento. Esto es lo que yo estoy postulando en este choque plástico, digamos. Estoy postulando eso. Entonces digo, para que esto se mantenga fijo, y bueno, salvo que lo que yo acá estoy poniendo como masa no sea igual a la masa que yo estoy poniendo acá. Si yo en vez de acá poner masa, pusiera masa prima, para distinguirla de esta, alguien me puede decir, no, pero si la masa de la bala son 10 gramos tanto desde S' como desde S. Bueno, ahora parece que no. Así como el tiempo no corre de la misma forma, que ya sos rarísimo, y bueno, ya está, ya me acostumbré. Ahora no me voy a poner exquisito a rasgarme la vestidura porque vea que la masa va a cambiar con la velocidad, ¿no? Si ya cambió algo que a mi mente le hizo mucho más ruido, que es el tiempo. Entonces, bueno, acepto que la masa desde el sistema primado sea diferente a la masa desde el sistema no primado. La pongo como distinta, era la de espejo, ¿no? La de espejo, la masa M desde el sistema no primado es M' por gamma, porque B' se va con B', ¿no? O sea, de espejo la masa M, la masa que ve el tipo del observador fijo del laboratorio, es la masa que mide el que está apretando el gatillo y sale la bala, la masa que midió ese tipo, o sea, el observador de S', que es esto, multiplicado por gamma. Y ahora a la masa que se mide desde un sistema respecto de la cual la masa está básicamente en reposo, a velocidad muy baja respecto de la luz, digamos en reposo, a esa masa M' la llamo M sub 0. O sea, la masa M0 es la masa que va a medir un observador que está en reposo respecto de ella. En reposo o a velocidades muy bajitas, ¿no? Porque la masa cuando alguien aprieta el gatillo y la masa tiene velocidad, no es que esté en reposo respecto de ese prima. Sí, flaco, pero la velocidad con la que sale la bala, que es 3 veces la del sonido, no existe frente a la velocidad de la luz. O sea, respecto de eso, es como que está en reposo. Entonces, uno ve, ya mirando esta fórmula, que la masa que ve el tipo que está abajo en el sistema S es lo que pesa la bala antes de que ese prima se supone que ese prima estaba quieto y los dos pesan la bala y encuentran 3 gramos, pero multiplicada por algo que está relacionado con la velocidad del sistema S', que ahora se va a mover. Y ya sabemos que esto se va al infinito cuando la velocidad se va a la velocidad de la luz. La velocidad de S' tiende a la velocidad de la luz. Entonces, efectivamente, la masa tiende al infinito cuando la velocidad tiende a la velocidad de la luz. Entonces, con eso arreglo el problema. ¿El problema cuál era? Ahí que yo ponía fuerza sobre una masa y esa masa alcanzaba velocidad infinita. Y ahora no va a pasar eso con este tema, ¿no? No va a pasar. Acá hay que pararse y aclarar algo que es importante. Que a veces no se nota.
Alguien podría pensar que entonces cuando algo empieza a aumentar la velocidad, supongamos la masa m, ¿no? No una bala, pero por ejemplo agarro un electrón, ¿no? Entonces agarro el electrón y lo empiezo a acelerar, o sea, lo meto en un acelerador de partículas y lo acelero de manera tal, cada vez hago más fuerza sobre el electrón y lo obligo a aumentar la velocidad. Entonces empieza a crecer su masa. Y en los aceleradores de partículas, los electrones se aceleran a velocidades cercanas a la de la luz, 0,999 c. Y ahí la masa me da casi infinita, qué sé yo, me da enorme. Entonces quiere decir que de repente uno podría ver al electrón, porque si crece, si aumenta su masa, aumenta su tamaño. Pero la masa de la que estamos hablando acá no tiene nada que ver con el tamaño. No tiene nada que ver con el tamaño. La masa es la masa inercial. O sea, en la fórmula de Newton, la masa que uno pone cuando pone F es igual a m por a, esa m es la resistencia a cambiar de velocidad, ¿no? Porque si ustedes despejan la aceleración, me queda la fuerza sobre la masa. La aceleración, que es el cambio en la velocidad, es la fuerza sobre la masa. Si la masa aumenta, la aceleración baja. Quiere decir que la aceleración es la resistencia a cambiar de velocidad. La aceleración. La masa es la resistencia a cambiar de velocidad. Por eso la masa de la ley de Newton a veces se la llama masa inercial o a veces directamente inercia. No tiene nada que ver, o puede no tener nada que ver con el tamaño de las cosas. No quiere decir que para el observador de ese el bicho se haga cada vez más grande porque aumenta su masa. Lo que quiere decir es que para el observador de ese, para cambiar de velocidad, él va a notar que cada vez le tiene que poner más fuerza. ¿No? Vamos a la primera hojita casi. Acá la fuerza era fija. Para cambiar de velocidad con la fuerza fija, y se puede cambiar de velocidad y superar a la luz. Sabemos que esto está mal. Ahora con la nueva masa, para cambiar de velocidad, y voy a tener que hacer cada vez más fuerza, porque si yo dejo una fuerza fija y voy a alcanzar una velocidad alta, pero nunca voy a poder superar la de la luz. Bueno, volviendo. Está bien, entonces ahora no solamente cuando yo paso de un sistema al otro, el intervalo, el tiempo cambia la posición espacial, sino que también la masa cambia. Bueno, y ahora que uno tiene esos conceptos, vamos a hablar un poco de trabajo y energía. Conceptos que aparecen en la mecánica, y esto es la mecánica, ¿no? Bueno, en la mecánica existía el denominado teorema de fuerzas vivas, que me decía que el trabajo de la fuerza total, esta era la fuerza total aplicada sobre un cuerpo, cuando uno calcula el trabajo, eso es la variación de la energía cinética. Porque la fuerza total es la derivada del impulso respecto del tiempo, y cuando uno hace esta cuenta, bueno, podía poner este dt, pensar a la derivada como si fuera una división, ¿no? Ya sé que los matemáticos vomitan, pero después al final eso se puede pensar una cosa así.
y pasar este dt que está dividiendo a dp, pasarlo acá abajo. Me queda dt, dx sobre dt, me queda la velocidad, me queda esto. Y acá me queda dp. Y si dp es m por b, estoy hablando del caso común, del caso no relativista, si dp es la masa común, la masa de reposo, la que ustedes ya conocían de la mecánica de Newton, ese concepto de masa, si uno pone m por b, y bueno, este b puede entrar adentro del diferencial como un medio de b cuadrado, así que me queda la d de un medio de la masa por b cuadrado, y eso es la variación de energía cinética. ¿En qué cambia ahora? Cambia simplemente en que esto no va a ser la derivada de la masa de reposo por la velocidad, sino que va a ser la derivada, el p relativista no es la masa de reposo por la velocidad. O sea, no es m0b. Este es el p que ustedes conocían de la mecánica común. En la mecánica común, la masa con la velocidad no cambiaba. Acá esta masa no cambia con la velocidad, pero toda esta, que es la masa que ve el observador ds, sí cambia con la velocidad. El gamma contiene la velocidad, ¿no? Recuerden que es 1 sobre la raíz de 1 menos b sobre c al cuadrado. Entonces acá en vez de dp voy a poner la masa, llamémosla relativista, que es la de reposo multiplicada por el gamma, la nueva masa, la masa por la velocidad. Así defino mi dp, defino mi cantidad de movimiento, digo. Entonces todo lo que viene abajo es consecuencia de haber definido que en relatividad la cantidad de movimiento es la masa, nada más que la masa relativista, por la velocidad. Bueno, entonces ahora quiero hacer esta cuenta y ver qué me da. Bueno, si hago esta cuenta, puedo hacer la derivada del producto, la derivada de esto, el diferencial de este por esto sin derivar, más este sin derivar por la derivada de este, porque este tiene la velocidad metida adentro, ¿no? Entonces la primera parte no me representa ningún problema, pero bueno, acá yo lo hice. Si uno hace la derivada del producto y después hace la cuenta, le da esto al final. O sea, lo que está acá bueno, hay que hacer la cuenta, ¿no? La derivada de b por este sin derivar, la derivada de b respecto de b es 1 por esto sin derivar, más b por la derivada de todo esto. Bueno, si ustedes hacen toda esta cuenta, tienen que llegar a esto. Es una cuenta, no hay física, no hay nada raro acá, no hay que tener en cuenta ningún efecto físico. Es una cuenta de derivar. Bueno, si uno donde dice esto mete todo esto, le queda lo que está acá. Y después puede hacer distributiva. Este b, bueno, se lo puede dar a este y a este, y después este b, este se lo puede dar a este término. Si hacen esa cuenta, que tampoco es nada del otro mundo, es hacer una integral, le da esta expresión. Revísenlo para convencerse de que efectivamente da esto. Bueno, entonces
yo sé que la variación de la energía cinética, o sea, yo digo, sigue valiendo el teorema de fuerzas vivas, nada más que con las cosas que ahora son relativistas. Ya no voy a poner el P común, masa constante por velocidad, sino que voy a poner el P relativista, masa variable, que es este producto, por velocidad. Entonces acá me va a quedar la variación de energía cinética relativista. Bueno, hago esta cuenta y llego a esto. Entonces, en definitiva, la energía cinética la voy a poder escribir. Fíjense que acá me queda mc cuadrado. Vuelvo a la hojita de atrás. M0 gamma es mi nueva masa. Es la masa relativista. Entonces me va a quedar acá M0 gamma, que es mc cuadrado. Y acá me va a quedar m0c cuadrado. Y acá la variación de energía cinética supuse que el cuerpo parte de velocidad cero y va alcanzando una cierta velocidad. O sea, la energía cinética, esta es la cinética final menos la inicial que vale cero. O sea, la energía cinética es esto que está acá. mc cuadrado menos m0c cuadrado. A esta energía, que está fabricada con la masa en reposo, porque esta es la masa que tiene, la que mide un observador para el cual esa masa está quieta o moviéndose a velocidades ínfimas respecto de la velocidad de la luz, ¿no? Entonces fíjense que la nueva energía cinética relativista tiene dos términos. Uno es este y el otro es este. Donde acá yo aclaré, ¿no? Esta M, ojo, que no es la masa que uno mide en el laboratorio. Ahora esta M depende de la velocidad que tiene la masa. Entonces, voy a definir a la energía total relativista como la energía cinética más la energía esta, que es la energía de reposo. Así que si yo agarro la energía cinética, que es todo esto, y le sumo este término, me va a quedar mc cuadrado. Esta es la famosa fórmula de Newton, es igual a mc cuadrado. Esta es la energía total, la de reposo más la energía cinética. Fíjense que esto no tiene equivalente en la mecánica newtoniana, ¿no? Porque lo que me dice esta fórmula, que no sé cómo, pero de alguna manera una masa que está en reposo tiene también una energía. Si yo hago la cuenta para calcular cuánto vale esta parte, que es la energía de reposo, de 1 gramo de cualquier material, de 1 gramo de pluma o 1 gramo de plomo, no importa. Si hacen la cuenta, 1 gramo, y acá ponen la velocidad de la luz al cuadrado, le da que la energía de 1 gramo es 25 millones de kilowatt hora. Una cantidad enorme. Por ejemplo, si yo desintegrase 10 gramos de cualquier material, no sé cómo hacerlo. En ese momento nadie habló de cómo qué significaba desintegrar eso. Si yo desintegrase 10 gramos de cualquier material, bueno, según la cuenta que hice yo, se podría abastecer a toda la ciudad de San Miguel, que tiene aproximadamente 70.000 viviendas, durante un año entero. Con el consumo promedio,
La potencia en promedio en una casa son 2 kilowatts, 2000 watts. Bueno, si uno hace toda esa cuenta, yo la hice y me dio todo San Miguel durante un año. Vuelvo a repetir, en ese momento nadie... esto no dice cómo desintegrar esa masa, qué significa desintegrarla, cómo la transformo en energía. Bueno, después uno descubrió, cuando vino la bomba atómica, que parte de la masa, cuando un átomo se rompe, cuando se rompe más específicamente un núcleo, parte de esa masa se transforma en energía. Y la energía liberada es enorme, ¿no? Es enorme. Hay algo en física nuclear, que ya lo van a ver en temas de física, que se llama defecto de masa. Porque los tipos notaron, por ejemplo, pensemos en el deuterio. No dibujé acá el deuterio, pero se los cuento. El hidrógeno es un protón y un electrón que se mueve en torno a ese núcleo, que es el protón. El deuterio es muy parecido a eso, nada más que tiene un protón y ahora se le agrega un neutrón. Y después tiene un electrón. Resulta que si uno suma la masa del protón más la masa del neutrón, la suma por separado, eso me da más grande que la masa del núcleo de deuterio. Voy a poner un ejemplo para que entiendan lo que estoy diciendo. Supongamos que el protón pesa 1 kilo y el neutrón 1 kilo. Si ustedes juntan el protón con el neutrón, todo el mundo esperaría que ese núcleo, ese nuevo núcleo, pesara 2 kilos. Pero cuando uno mide, resulta que no. Que encuentra que pesa 1,99 kilos. O sea, falta 10 gramos, por decir cualquier cosa, no estoy poniendo un ejemplo. Faltan 10 gramos. Bueno, esos 10 gramos se transformaron en energía, o se pueden transformar en energía según la fórmula de Einstein. Y justamente esa energía es lo que está ligado con la energía que mantiene unida a esos núcleos. O sea que cuando uno fusiona núcleos hay una cantidad de energía que se transforma en energía de ligadura, ¿no? Cuando uno rompe núcleos, como pasó en la bomba atómica, bueno, yo tenía, por ejemplo, un núcleo que era, ahí está, supongamos, cada partícula pesaba 1 kilo. Cuando estaba en unidad, supongamos que pesaban 2 kilos. Ahora, cuando yo las separé, cada una no pesa 1 kilo, pesa un poquito menos. Pesa, no sé, 0,9 y la otra pesa 0,9. Entonces, de 2 kilos, cuando estaban juntitas, las separé. Ahora no tengo 2 kilos separadas. Tengo 1 kilo 800. Faltan 200 gramos, estoy poniendo cualquier ejemplo. Bueno, esos 200 gramos se transforman en energía, que es lo que pasa con la bomba atómica. El núcleo se rompe y parte de la masa del núcleo se transforma en energía. Y esa es la energía que generó el desastre de Hiroshima, ¿no? Porque ahí no se rompió un núcleo, se rompieron 10 a la 23 núcleos, ¿no? O sea, se rompió, en todo caso, prácticamente, o muchos núcleos que eran lo que formaban el material, el uranio o el plutonio. Bueno, entonces esa fue como decir una demostración directa de que, bueno, la masa se puede transformar en energía. ¿Mm?
Bueno, vamos a retocar un poquito la fórmula anterior porque vamos a usar esa nueva fórmula en la parte de cuántica cuando veamos el efecto Compton. Como ya vimos, la energía entonces es mc cuadrado, donde hay que acordarse que esta m es la masa relativista, o sea, la de reposo multiplicada por gamma, c cuadrado. Entonces, en vez de poner gamma, acá, puedo poner lo que es gamma, 1 sobre la raíz, ¿no? Pero antes de hacer eso, puedo elevar al cuadrado acá. Entonces me va a quedar e cuadrado, acá me va a quedar m0 cuadrado, gamma cuadrado, c a la cuarta. Una vez que me queda eso, ahora sí, reemplazo el gamma cuadrado por lo que es gamma cuadrado, que es 1 sobre 1 menos b sobre c cuadrado, ¿no? La raíz se fue porque elevé al cuadrado. Entonces, de acá paso acá fácilmente, cuenta de colegial, digamos. Después agarro y voy a hacer esto, voy a pasar este término todo para este lado. Y entonces me va a quedar e cuadrado por 1 cuadrado y después cuadrado por esto, ¿no? Y voy a pasar de lado. Una vez que haga eso, una vez que pase este para acá, multiplicando, hago distributiva, después paso de lado y me queda una cosa así. Y bueno, acá voy a hacer lo siguiente, igual está todo indicado, esta cuenta no tiene nada de científica. Acá voy a meter para que aparezca la cantidad de movimiento en este término, ¿no? En vez de poner la velocidad, voy a poner acá la cantidad de movimiento. Bueno, en vez de poner b sobre c, ustedes pueden practicar de paso y ver que es lo mismo que poner p sobre m0 gamma, donde el p no vale mb, la masa común, vale la masa esta que ahora es la relativista, ¿no? Recuerden que donde dice m, ahora es la m que cambia con la velocidad, no es la m de la física 1, eso es lo que quiero decir. La m de la física 1 es la m0 ahora. Entonces, bueno, haciendo esa manganeta, si p es m por b, yo puedo despejar b y me queda p sobre m0 gamma. Entonces acá donde dice b, voy a poner p sobre m0 gamma. Y me va a quedar una cosa así, si no le pifié. Bueno, entonces, y de acá puedo pasar a esto, porque en vez de poner e cuadrado, pongo esto al cuadrado, ¿no? O sea, pongo todo esto al cuadrado, que es lo que puse acá. Así que llego a esto. Entonces, en definitiva, el cuadrado se puede escribir como, bueno, este término m0 cuadrado sea la cuarta, y acá, fíjense que hay cosas que se simplifican, ¿no? Este m0 cuadrado se simplifica con este m0 cuadrado. Después me queda, bueno, sea la cuarta gamma cuadrado p cuadrado, y eso se puede poner así. Véanlo, que está bien hecho, y cualquier cosa avisan. Entonces la energía, la relación entre la energía total relativista y la cantidad de movimiento es esta. ¿Por qué estamos con esto? Porque fíjense una cosita. Si yo agarro y digo, vamos a ver el caso de un fotón, una partícula de luz. El fotón no tiene masa. No tiene masa. Según esta fórmula, las cosas que no tienen masa, bueno, esto no va a estar, no tiene masa de reposo, ¿no? Es decir,
para alguien que está quieto respecto al fotón, ese fotón no tiene masa. O sea que este término se iría. Pero sin embargo el fotón tiene energía, que me queda como, bueno, la E va a ser P por C, ¿no? Porque este cuadrado pasa como raíz, P por C. Y resulta que el mismo resultado sale del electromagnetismo, que la energía de un fotón, de un campo electromagnético, es P por C. O sea que esta fórmula anda también para el caso electromagnético. No es de extrañar, ¿no? Porque Einstein dijo, esto que voy a decir vale para la mecánica de los objetos comunes y también para las ondas, el electromagnetismo. Entonces esta fórmula es bien abarcativa, me da la energía de una cosa con masa o me da también la energía de algo que no tiene masa. Y la puse porque la vamos a usar, vuelvo a repetir, en algo que vamos a utilizar en mecánica cuántica, que vamos a ver en mecánica cuántica, que es el efecto Compton, que es el que de alguna manera, es el que de alguna manera convenció a la gente de que la luz se puede pensar como una partícula. Miren qué importante, ¿no? Ni más ni menos. Bueno, después vamos a ver toda esa historia y todas esas cosas cuando vamos cuántica. Pero vamos a utilizar esta expresión de la energía. Entonces por eso la hice aparecer acá con la cuenta bien completa. Bueno, para ir terminando, vamos a empezar con un enfoque más como geométrico de la relatividad especial, de esta relatividad que se llama restringida o especial. Nosotros vamos a pensar, por ejemplo, o vamos a ver que podemos pensar a las transformaciones de Lorentz como una rotación en algún espacio extraño, si quieren llamarlo, que se va a llamar el espacio de Minkowski, y vamos a ver por qué. En primero comentarle que Minkowski era un matemático que lo tuvo como alumno a Albert Einstein y que dijo, a Einstein le cuesta un poco las matemáticas. Y fue el que de alguna forma le ayudó para que todo esto de la relatividad se pueda escribir, por decirlo de alguna manera, en términos geométricos. Porque uno dice, ¿pero por qué hay que llegar a eso? Y porque en la literatura moderna, o si uno después quiere seguir avanzando en este camino, y uno quiere pasar de esta relatividad especial a una relatividad muchísimo más interesante, pero mucho más compleja que la relatividad general, que yo estoy haciendo un cursito para meter ahí en la web, en algún momento de la vida lo terminaré, pero de la cual ustedes van a ver algo en tema de física también. Si uno quiere pasar de la especial a la relatividad general, entonces hay que entender las cosas en términos más matemáticos. Hay que entender las cosas en términos más matemáticos. Por eso está esto puesto acá. Por eso está esto puesto acá. Entonces, fíjense, ¿por qué una transformación? ¿Por qué la transformación de Lorentz pura? La transformación de Lorentz pura, primero aclaro, es una transformación de Lorentz en la que el sistema S' hace lo que venimos viendo nosotros hasta ahora. O sea, solamente se traslada paralelo, por ejemplo, al eje, alguno de los ejes. Acá lo puse Y', podría ser X' o Z'. No sale así en diagonal para cualquier lado, eso es lo que digo. Esto se llama transformación de Lorentz pura. O también se denomina un boost, B-O-O-S-T. Un boost es una traslación del sistema,
Porque uno podría decir, bueno, ¿qué pasaría si esto, además de trasladarse, rota S'? Bueno, ya ahí se complica la matemática. Entonces nosotros nos quedamos con transformaciones de Lorentz puras. Fíjense una cosa, si uno, cuando S' coincide con S, o sea, cuando O' está en O, de acá, del origen del sistema de coordenadas de ambos sistemas ahora, saliese un rayo de luz, un frente de onda, como se ve acá, que es este, que salió de acá cuando los sistemas estaban juntitos y se propagó, y bueno, cuando están separados ahora el frente está acá. Esto es parte de un frente de onda, ¿no? O sea, esto es parte de toda una esfera que es el frente de onda, ¿no? De la onda electromagnética. Fíjense qué observa o qué anotaría un observador que vive en S. Él diría, bueno, este punto del frente de onda está acá donde está dibujado, y esta distancia, que yo ya sé que es teorema de Pitágoras, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, la distancia al cuadrado, bueno, no importa la distancia, es lo que viajó la luz. Pero para el observador de S, la luz, después de un tiempo t, recorrió c por t. Lógico, ¿no? O sea que si yo agarro y paso esto para acá restando, me queda esto, 0. ¿Qué mide un observador de S'? Para él, dice, bueno, para mí también. La distancia que recorre, yo la puedo escribir como teorema de Pitágoras, x' cuadrado más y' cuadrado más z' cuadrado. Estamos hablando siempre de las distancias al cuadrado. Y dice, para mí también, eso es lo que recorrió el rayo, que yo lo vi salir desde mi origen y ahora está acá. Para mí pasó un tiempo t', que ya sé que no es igual al tiempo que pasó para el otro, pero para mí se llama t'. Listo, ya sabemos qué relación hay entre los tiempos y las posiciones, ¿no? Porque son las transformaciones de Lorentz. Pero él mantiene la misma forma que esta, porque pasa esto para el otro lado y le queda con la misma forma que quedó acá. Obviamente x' no es x, y no es y', z' no es z, c sí es c, porque c es para todos lo mismo. T' no es t, las cosas son diferentes, pero la forma no cambió. Entonces, claro, como los dos valen 0, alguien puede decir, bueno, esto es igual que esto. ¿Y esto qué tiene que ver con las rotaciones? Uno se preguntaría. Avancemos un pasito más. Supongamos que nosotros definimos a este vector. ¿Qué es esto? Bueno, es un vector que definimos nosotros que tiene la primer componente proporcional al tiempo. Nosotros la pusimos ICT en vez de T. Y después las otras componentes son las componentes espaciales, o sea, la posición. Como es un vector que tiene 4 componentes, lo vamos a llamar, y que está ligado con las posiciones, una son las posiciones espaciales y la otra la temporal, lo vamos a llamar cuadriposición. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo calcularían el módulo de este vector? El módulo de un vector, si supongamos que yo estoy en x y z, y bueno, son las componentes al cuadrado. Así que el de este vector sería sus componentes al cuadrado. Cuando ustedes hagan este al cuadrado, me va a quedar y al cuadrado menos 1, c cuadrado t cuadrado, más x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. O sea, me va a quedar esto.
Es decir, este es el módulo visto desde S. Y desde S', y el módulo es el mismo, ya lo vimos antes. Y se va a escribir de forma análoga. Ahora con las nuevas componentes, ¿no? Ahora en vez de ser X va a ser X', en vez de Y, Y', en vez de Z, Z', en vez de T, T'. Pero el módulo no cambió. Ahora, el módulo de un vector no cambia en un caso muy particular, en el caso en que el vector está medido desde un sistema que está rotado respecto del anterior. Si yo roto un sistema, solamente lo roto, el módulo del vector permanece. Entonces una transformación de Lorentz ya veo que deja invariante el módulo de este vector. Este es un vector que definí yo. Si yo defino a este vector, la transformación de Lorentz deja su módulo, que es esto, invariante, porque desde S voy a la hojita anterior. Este es el módulo visto desde S. El módulo visto desde S es igual al módulo visto desde S'. Cada vez que uno tiene un vector y rota un sistema de coordenadas, el vector cambia de componente, pero su módulo no. Entonces, otra vez, las transformaciones de Lorentz se pueden ver como rotaciones en un espacio que no tiene X y Z, que tiene X y Z y ahora IC por T. O bueno, o algo proporcional al tiempo, o sea, en un espacio de 4 dimensiones. Ese espacio de 4 dimensiones se va a llamar el espacio de Minkowski, porque fue Minkowski el que lo introdujo. Entonces las transformaciones de Lorentz van a ser aquellas transformaciones que dejen invariantes, que no cambien, digamos, los módulos de los vectores de ese espacio. Al módulo se le llama también norma. Bueno, el tema empieza acá. La clase que viene vamos a continuar con estos temas, y para eso, claro, cuando uno habla de norma, habla generalmente de producto escalar. Entonces vamos a tener que revisar estos conceptos que están acá, ¿no? La norma en un sistema de coordenadas cualquiera y lo que se denomina tensor métrico, después vamos a hablar de qué se trata, la rotación de los vectores y las propiedades de la matriz de rotación y los generadores de rotación. Esto es un primer pantallazo de eso. Las dos siguientes clases vamos a hablar de estos 3 temas. ¿Por qué son importantes? Bueno, por lo que dije antes. Agrega física a esto y a nosotros no. A nosotros no nos agrega física. Pero nos permite meternos en entender una relatividad muchísimo más compleja, pero muchísimo más interesante, que es la que está ligada con agujeros negros y todas estas cuestiones interesantísimas, que es la relatividad general, que Einstein la hizo en 1916. Toda esa relatividad general está escrita en términos de tensores métricos, el tensor de curvatura, qué sé yo, de esas cosas. Y en esa relatividad general se ve que no solamente la velocidad modifica el tiempo, sino que la masa modifica el tiempo. O sea, se ve que si uno está cerca por ejemplo, del Sol, el tiempo pasa más lento. Está bien, no se nota, ¿no? Pero si uno en vez del Sol sería un agujero negro, ahí se notaría, digamos, que el tiempo pasa mucho más lento. Bueno, para encaminarse en la aventura, para el que lo quiera hacer,
de encarar algo de eso y ver a ver si puedo entender algo de esto, bueno, esto sería como el principio. Hablemos de geometría diferencial, en principio de estos espacios. ¿Está bien? Bueno, creo que por ahora dejamos aquí. Sí, dejamos acá. Y en la